Bueno, empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que me estén viendo. Vamos a hablar sobre la lógica y sus formas de la lógica, ¿no? Que son la lógica formal y la lógica no formal. Estamos definiendo qué es la lógica. La lógica es, en esencia, el manual de instrucciones del pensamiento humano. Es la disciplina que estudia las estructuras del razonamiento para distinguir lo que es válido de lo que no lo es. En una manera más sencilla de explicar la lógica es la ciencia que estudia las formas del pensamiento para distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos. No se trata de lo que creemos que es verdad, sino de cómo lo conectamos las ideas para que tengan el sentido. Es la estructura que sostiene todo lo demás, la ciencia, las matemáticas, la programación y hasta una discusión entre amigos. La lógica es lo que determina la verdad de la situación, ¿no? Dividiéndole, tenemos la lógica, la lógica formal. La lógica formal es parte de la lógica que se encarga de estudiar la estructura o la forma del pensamiento sin importar de qué estemos hablando. Por ejemplo, sería si sale el sol, hay luz. Salió el sol, por lo tanto, hay luz. Ejemplo de la lógica es razonamiento de P y Q, que o sea, das una proposición, si P, que sería si sale el sol, hay luz, que sería Q, por lo tanto, si se da P, Q se va a dar sí o sí, ¿no? Esa es una afirmación que sí o sí ocurre. Q siempre va a ocurrir por intermedio de P, ¿no? Este, para entender la lógica formal, es como imaginar que eres un inspector de construcción, ¿no? No te importa de qué color se van a pintar las paredes, si los muebles son bonitos. Esto sería como el contenido que te da el texto, ¿no? Sino lo que te importa es lo único que es importante para ti como inspector es que las vigas y columnas estén bien puestas para que el edificio no se caiga, ¿no? Esa es tu importancia, tu central es eso, ¿no? La lógica formal es exactamente eso. Él estudia la estructura del pensamiento, dejando de lado el significado de las palabras. No le importa qué se diga, sino la afirmación que se tome. ¿Me entiendes? Eso sería la lógica formal en cierto sentido. Sus divisiones son la lógica clásica y la lógica no clásica. En es la lógica clásica aristotélica y proporcional tradicional. Se caracteriza por ser viable, lo que significa que solo acepta dos valores, verdadero o falso, no hay puntos medios. Este, Su objetivo es sencillo, asegurarse que si empieza con información verdadera, terminas con una conclusión verdadera. Su base es tres principios supremos que el libro nos menciona como fundamentales. Un libro que nos compartió el profesor de lógica que ahorita estamos llevando. Son la identidad, la no contradicción y tercero, excluido. Hablando de la identidad, por ejemplo, es una norma, es lo que es. A es igual a, es la norma física de la identidad es eso. Por ejemplo, la identidad es una cosa, o sea, no hay forma de cambiarla, ¿no? Por ejemplo, una manzana es una manzana. Si en mitad de la charla cambiamos el significado de la palabra, ya rompiste la lógica, o sea, ya hablar la identidad al acudirle a algún aspecto más, estás rompiendo totalmente su identidad. La no contradicción, por otra parte, una norma no puede ser válida y no válida al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. No puedes afirmar una cosa cierta e incierta de la misma preposición. Bien es cierto o bien es incierto, no pueden ser juntos. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo las mismas condiciones. No, no, por ejemplo, no puede decir estoy muerto y estoy vivo a la vez.
una de las dos tiene que ser falsa. O sea, las proposiciones de estar vivo y no estar vivo, una de las dos tiene que ser mentira o tiene que ser falsedad, sí o sí. La tercera, punto que destaca la lógica clásica es la, el tercer excluido. Una conducta está permitida o no lo está. No hay una tercera opción. En este aspecto, cosa es verdadera o es falsa. No hay una tercera opción intermedia. No hay un tal vez, no hay un no sé, quizás. No, no. En la lógica no, en la lógica clásica no hay ese aspecto. No, no, no existe para ella. Eh, Esa es la forma y con lo que trabaja son estos tres puntos básicos que trabaja la lógica clásica. Hablando de la lógica no clásica, mientras que la lógica clásica se ocupa de ser verdadera o falso, la lógica no clásica se adapta al mundo de las normas que se rigen por el deber ser. La lógica deonáutica es la rama más importante de la lógica no clásica aplicada al derecho. Obligatorio, prohibido y permitido. Algo obligatorio es algo que debe hacerse, prohibido es algo que no debe hacerse y permitido es algo que puede hacerse. Superación de los principios clásicos de la lógica no clásica permite flexibilizar o expandir los muros rígidos de la lógica tradicional. En cierta forma la lógica clásica es la que se atreve a explorar los grises, las contradicciones y las posibilidades. Esta Este tipo de lógica no clásica surge porque los filósofos y científicos se dieron cuenta que explicar las cosas como la física cuántica, la inteligencia artificial o incluso los sentimientos humanos, ¿no? Eso es lo que nos trata de explicar la lógica no clásica. Dejando todo, vamos a pasar a a la lógica no formal. La lógica no formal, también conocida como lógica informal, es la rama de la lógica que se encarga de estudiar, analizar y evaluar los argumentos, tal como se presentan en el lenguaje cotidiano, el debate público o la argumentación jurídica. La lógica no formal no es lo mismo que apoyar a la lógica formal, ya que la lógica formal se basa simplemente en la afirmación de verdad o falsedad. La lógica no formal le ayuda a identificar lo verdadero y lo falso, pero deduciéndose de un debate público, una argumentación jurídica, deduciéndose de una base más cercana para dar una verdadera conclusión, ¿no? Como expliqué, la lógica formal no le importa si es una burguesía lo que estás hablando, si es algo que no va en el mundo, ¿no? La lógica formal ayuda a interpretar eso, ¿no? Ayuda a formar que, que todo vaya, le ayuda a la lógica formal, más dicho, en acertar, dar una acertación tanto que sea verdadera y tanto que sea lógica, ¿no? Por ejemplo, imagina que un padre dice a su hijo, si llegas tarde, no sales el próximo fin de semana. Lógica formal. Si el hijo llega a las 12:01 y la regla era a las 12, técnicamente llegó tarde. Es un sistema binario. Cumple o no cumple. La lógica no formal. El hijo argumenta. Llegué un minuto tarde porque ayudé a una vecina a cargar sus bolsas. Aquí entra la evaluación del contenido. La lógica no formal permite analizar si la falta es lo suficiente relevante para aplicar la sanción considerando las circunstancias y la intención, ¿no? Acá, por ejemplo, el ejemplo es claro. En la lógica formal, si ya el papá le dijo al hijo, llegas a las 12, por tanto, llegó 12:01, en consiguiente, como nos dice la teoría, si llegas tarde no saldrás el próximo fin de semana, por lo tanto, el otro próximo fin de semana no saldrá. Pero la lógica no formal ayuda a la lógica formal a derivar una argumentación, ¿no? Una argumentación basándose en que, por ejemplo,
argumentando que el hijo llegó un minuto tarde porque ayudó a una vecina, o sea, está haciendo una buena acción, por tanto es justificable, ayuda a justificar el minuto de tardanza, esto ayuda a dar una buena crítica al concepto de reacción, o sea, a lo último que se dice, ¿no? Esa es la forma que nos explica la lógica no formal. La lógica no formal nos trata de explicar mayormente como las falacias, que son los engaños de un razonamiento. Una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. La lógica no formal se estudian no porque la estructura esté mal, sino porque el contenido es tramposo. Las falacias, su contenido mayormente no es 100% real o trae algo que intuye que no es cierto, ¿no? Eso en la lógica formal, por dar reseña, ¿no? Cualquier texto que dé, la lógica formal da un aspecto verdadero, pero hablar de falacias, la lógica no formal ayuda a investigar a la lógica formal de que estemos, de que si verdaderamente es lo que está diciendo está bien o está mal. Por ejemplo, un ejemplo sería, no le crean al abogado porque es una persona descuidada. Aquí se ataca a la persona, no a sus leyes. Es una falacia porque el descuido personal no hace que una ley sea falsa. Eso nos está tratando de explicar, ¿no? La lógica no formal trata de estudiar los conceptos como dar una explicación, ¿no? Y debatir en que o sea, un descuido personal, no atacar la lógica no formal, se trata de no atacar a la persona y más bien a su conocimiento y a su base, ¿no? Otra que sería que trata de investigar la lógica no formal son las paradojas, los nudos de la mente. Una paradoja es una idea o frase que parece lógica, pero lleva a una contradicción interna, a una situación que desafía en el sentido común. Un ejemplo clásico están, por ejemplo, esta frase es mentira. Si es verdad, entonces es mentira. Si es mentira, entonces es verdad. En lo jurídico, a veces las leyes crean paradojas. Cuando una norma dice A y otra dice no A, para el mismo caso, ¿no? Trata de derivarte dos puntos. Las paradojas te tratan de derivar dos puntos distintos y eso es lo que trata de centrar la lógica no formal, ¿no? La retórica también trata la lógica no formal trata de investigar la retórica. Es el arte de convencer. Mientras la lógica formal busca la verdad, la retórica busca la persuasión. Es el uso del elegante y efectivo del lenguaje para que los demás acepten tu punto de vista. En el derecho, un abogado usa la retórica no para inventar mentiras, sino para presentar los hechos de una forma que resulte conmovedora o conviviente para el juez. Un modelo clásico de la retórica sería, por ejemplo, Alan García es una persona que usaba esto como un método de convencimiento hacia la población en su entonces, ¿no? Igual que hizo el balconazo, que clásico que es, utiliza la retórica para conmover al pueblo y dar sus primeras palabras después que lo eligieron como presidente. La argumentación deductiva es algo de lo general a lo particular. Es un camino del pensamiento donde si las premisas son ciertas, las conclusiones tienen que ser ciertas. Es como una casaca. El agua baja por obligación estructural típica. Premisa general. Todos los que roban deben ir a prisión. Caso particular, Juan robó. Conclusión, Juan debe ir a prisión, ¿no? La argumentación deductiva es lo que el pensamiento nos dice qué hacer de acuerdo a nuestro conocimiento, a lo que nosotros deducimos, lo que va a pasar, ¿no? Y esto trata de centrar un poco la lógica no formal. Bueno, hasta acá llegamos con esta exposición sobre la lógica y en respecto a lógica formal y lógica no formal. En conclusión, llegamos al mismo pensamiento de que la lógica formal
sin la lógica no formal sería algo básico, ¿no? La lógica formal trataría sin importar el texto, sería manipulable en cierto sentido. La lógica formal no puede dejar de lleno de estar de la mano de la lógica formal, ¿no? Tiene que estar a la par, sí o sí tienen que estar juntas. No hay manera de que vayan por separado, no hay manera de que para investigar algo en la rama que estamos estudiando, por ejemplo, nosotros que es el derecho, no pueden ir por separado. La lógica formal siempre tiene que llevar de la mano la lógica no formal para dar una argumentación cierta y no caer en las falacias, no caer en las paradojas, no caer en la retórica, en la argumentación deductiva, ¿no? Basándose de sus principios, como son la lógica clásica, basándose en la identidad, esa es como una estructura que nos da y esta es como una resolución al problema. Este es como si nos estuviera dando una material que nos ayuda a deducir la lógica, pero de una manera más concreta, no más asertiva. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Me despido. Esto ha sido todo.